El grito rasgó el silencio. Oh, bueno, mi grito, supongo. ¡Para! Chillé con una voz que no reconocí como mía. Luego el estruendo de la bandeja de plata chocando contra el suelo de piedra retumbó en el gran salón de la fortaleza de la Espina. El vino oscuro se elevó en una hermosa pero desastrosa curva de terciopelo líquido, salpicando los relucientes botines de los guardias del clan Cenizaflor y tiñendo el inmaculado mantel blanco como si fuera sangre fresca. Me quedé helada. En ese instante, todo el aire del salón pareció salir de mis pulmones. Mi pecho subía y bajaba con una furia descontrolada. Mi rostro se había drenado de todo color. Sentí los ojos de cada noble y cada guerrero clavados en mí. Una simple omega con un uniforme gris demasiado grande, insignificante en comparación con la armadura y las sedas que llenaban la estancia. Mi propio grito, su eco burlón, parecía rebotar en las vigas del techo. ¡Qué locura! ¿En qué estaba pensando? Un instante antes, el rey Carlos de la Casa Espina se disponía a firmar la rendición. Sus manos, las mismas que habían empuñado una espada de guerra por años, se aferraban a la pluma como si fuera una serpiente venenosa. El pergamino que tenía delante no era solo papel, era la sentencia de muerte de su legado, del norte entero. El usurpador, José Cenizaflor, se deleitaba en su miseria. Su voz, tan pulcra y melosa, se deslizaba por la sala como aceite en una hoja. No tiemble su majestad, había susurrado, aunque yo no vi el menor temblor en Carlos. Él parecía una montaña desmoronándose por dentro. Sí, podía sentir la desesperación de su lobo aullando en mi propia mente a través de la conexión sutil que compartíamos todos, pero su mano era puro granito. Los ojos de Carlos, del color de un mar tormentoso, grises y turbulentos, se encontraron con los míos. Vi el terror en ellos, sí, el mismo terror de una cierva atrapada, pero debajo había algo más. Una inteligencia desesperada, un fuego que se negaba a extinguirse. ¿Y yo? Yo era solo Maria Hardwick, una ayuda de biblioteca convertida en camarera, con las manos enrojecidas y agrietadas por fregar calderos. Se suponía que era invisible. Esa era la primera regla para una omega al servicio de la corona. Ser silenciosa, ser rápida, ser nada. Pero no podía ser nada. No podía simplemente quedarme quieta. A ver, pensándolo bien, ¿cómo llegué hasta allí? No estoy segura si fue un martes o un miércoles, pero recuerdo la reunión con la administradora de cocina como si fuera ayer. Me habían despedido de la biblioteca, claro. Recortes de presupuesto, dijeron, como si el conocimiento fuera un lujo prescindible. Mi abuela, la antigua archivista real antes de las purgas, siempre me dijo que el lenguaje era el único arma que no podían confiscar en la frontera. Me enseñó balico antiguo, el idioma muerto de los contratos y los reyes, hasta que mis dedos sangraban de tanto transcribir textos. Ella, una mujer de intelecto, afilado y lengua más aún, me había inculcado más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Siempre me decía, María, el conocimiento es poder, pero el saber usarlo es libertad. Así que allí estaba, en la cocina, con mi amor por los libros sustituido por el vapor grasiento y el olor a estofado. Un par de meses, o quizás 3, habían pasado desde que me degradaron a los servicios del castillo. Esa noche en particular, mi turno me había llevado al gran salón. La lluvia azotaba las vidrieras, tocando una marcha fúnebre que, juro, se sincronizaba con el latido pesado del corazón del rey. El aire olía a ansiedad, a la dulzona y empalagosa fragancia del perfume sureño, y a algo más, a decadencia, a muerte inminente.
Me movía entre las sombras de las mesas de banquetes, un fantasma, rellenando copas. Carlos, el rey de la espina, un coloso construido para la guerra, parecía encogido en su trono de obsidiana. La guerra con el clan Cenizaflor había vaciado sus arcas, convertido sus fronteras en cementerios y dejado a su gente tiritando de hambre, royendo la esperanza y raíces. Por salvarlos de la aniquilación total, había aceptado el Tratado de Unificación. Rendición, una palabra educada para la esclavitud, una palabra que sabía a ceniza. Y entonces José, la antítesis del rey, delgado, rubio, impecablemente vestido con sedas que costaban más que una aldea del norte en una década, señaló un párrafo denso y enredado cerca del final del pergamino. Transición territorial de los bosques del lamento, dijo, quitándole importancia. Nada más, necesitamos la madera. Carlos sumergió la pluma. El tintero sonó suavemente. Estaba derrotado. Solo quería que la hemorragia parara. Quería el silencio de la paz, aunque fuera el silencio de una celda. Pero mis ojos entrenados por mi abuela para buscar patrones, para descifrar la verdad oculta en las curvas engañosas de la caligrafía, se engancharon en el pergamino. La luz de la vela parpadeó y una runa específica llamó mi atención. Era el símbolo de Eternum, pero invertido, unido por una ligadura preposicional que no debería existir en una simple cláusula territorial sobre la madera. Entrecerré los ojos, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. El texto estaba al revés para mí, pero los patrones eran inconfundibles para alguien criado en el polvo de los pergaminos antiguos. Traslada la custodia del corazón soberano y todo lo que de él emana. José había dicho bosques del lamento, pero el texto no decía bosques. En balico antiguo, cordis souverain, el corazón soberano, no era una joya ni un pedazo de tierra. Era un término legal metafórico de la primera era, rara vez utilizado desde el gran cisma. Significaba el heredero no nacido del rey. La cláusula no tomaba el bosque. Estaba cediendo la custodia legal de los futuros hijos de Carlos a la línea Cenizaflor. Era un genocidio de la línea de sangre, escondido en una lección de geografía. Aseguraba que cualquier hijo que Carlos engendrara sería arrebatado al nacer, criado como esclavo en el sur, o ejecutado para evitar un desafío al trono. La mano de Carlos se movió. La pluma tocó el papel. El pánico, frío y agudo, me perforó el pecho. La fortaleza de la espina, la línea de sangre del norte, terminaría con él. No solo seríamos conquistados, seríamos borrados. Y en ese instante, el instinto de supervivencia de mi gente, enterrado bajo el entrenamiento sumiso de una omega, surgió con una fuerza imparable. La pesada bandeja de plata en mi mano izquierda se me resbaló de los dedos entumecidos. Y entonces grité. ¡Para! Ana Cenizaflor, la prometida y estratega de José, silbó como una serpiente, avanzando, su olor a azúcar quemado y ozono, punzante con una agresión repentina. Su mano fue a su cadera, donde descansaba una daga enjollada. ¿Qué significa esto?, espetó. Guardias, dijo José con un gesto despectivo, sin dignarse siquiera a girar todo su cuerpo hacia mí. Retiren a la torpe criatura y que la azoten por la interrupción. Ha arruinado el ambiente. 2 soldados Cenizaflor, brutos macizos con armaduras doradas, avanzaron. Supe que mi fin había llegado. En ese momento, solo deseaba que la vergüenza de la ejecución no recayera también sobre mi abuela en el más allá. Pero entonces, la voz de Carlos, un gruñido grave que hizo vibrar el vino en las copas, resonó en el salón. «Esperen»,
Se levantó lentamente, su enorme figura proyectando una larga sombra sobre la mesa. No miraba a José, me miraba a mí. Hablaste, dijo, su voz áspera como piedras moliéndose. Dijiste para. Tragué saliva, mi garganta seca como el polvo, mis rodillas chocando. Sí, Su Majestad. ¿Por qué? Su voz era una vibración, una orden que hizo que la omega en mí quisiera arrodillarse y ofrecerle mi cuello en señal de sumisión. Era la voz del rey, imponente y absoluta, pero el miedo por el reino, era más fuerte que la biología de mi rango. Di un paso adelante, mis pequeñas manos apretadas en puños a los lados, ignorando las manos de los soldados que se cernían cerca de las empuñaduras de sus espadas. El texto, Su Majestad, dije, mi voz temblorosa. La cláusula sobre los bosques del lamento. José soltó una carcajada áspera, carente de toda alegría. ¿Una camarera dando consejo legal? Esto es patético incluso para ti, Espina. ¿Son tus asesores tan incompetentes que confías en fregonas de cocina? No dice bosques del lamento, dije, mi voz temblaba, pero ganaba una fracción de fuerza. Señalé el pergamino con un dedo tembloroso. Línea 42. La sintaxis es valico antiguo, el dialecto del Tercer Concilio. Cordis souverain. Se traduce como el corazón soberano. El salón quedó en un silencio sepulcral. Incluso la lluvia pareció pausar su asalto a las ventanas. El rostro de José pasó de divertido a inexpresivo en un nanosegundo. La fachada dorada se evaporó, dejando algo reptiliano y frío debajo. Ana se puso rígida, sus dedos apretando la empuñadura de su daga. Carlos miró el documento, luego de nuevo a mí. Entrecerró los ojos. Explica. En la era del Tercer Concilio, me apresuré, las palabras saliendo a borbotones ahora que la represa se había roto, la adrenalina impulsando mi lengua. El corazón soberano se refería a la descendencia biológica del monarca reinante. Cede la custodia. Si usted firma eso, no está cediendo el bosque, mi rey. Está cediendo los derechos de su primogénito y todos los herederos subsiguientes a la casa Ceniza Flor para que sean pupilos de su corte. Un jadeo colectivo recorrió los rostros de los cortesanos del norte. Los señores, antes encorvados en la derrota, se enderezaron, sus manos volando a los pomos de sus espadas. El aire en la sala cambió instantáneamente de resignación a violencia. Carlos se quedó mirando el papel. No sabía valico antiguo. Los guerreros aprendían estrategia, no idiomas muertos. Pero vio la reacción en los ojos de José. Vio el repentino cálculo frenético en la postura de Ana. Vio la verdad. ¿Es cierto?, preguntó Carlos, su voz engañosamente suave, la calma antes del huracán. Giró su mirada hacia José. ¿Intentaste robar a mis hijos antes de que nazcan? Es una garantía estándar de lealtad, Carlos. Se mofó José, abandonando la pretensión. Dio un paso atrás, haciendo una sutil señal a sus guardias con los dedos. Para asegurar que no inicies una rebelión en 20 años. Es un seguro. No tienes ventaja aquí. Fírmalo, o mis ejércitos fuera de la puerta reducirán esta fortaleza a cenizas contigo dentro. ¡Es esclavitud!, rugió Carlos, en un movimiento demasiado rápido para seguir. Agarró la pesada mesa de roble, de madera maciza, que pesaba cientos de libras, y la volteó. El pergamino, la pluma, el vino y el tratado salieron volando hacia José. El caos estalló. ¡Traición!, gritó Ana desenvainando su daga. ¡Rompe el parlamento! Los guardias Ceniza Flor desenvainaron sus armas. El sonido del acero contra el acero llenó el salón. La guardia de la casa Espina,
viendo la rabia de su rey, hizo lo mismo. ¡Protejan al rey!, bramó el general Miguel desde el perímetro. En la refriega, José retrocedió, sus galas salpicadas de vino, sus ojos fijos en mí con un odio puro e inmaculado. Me señaló con un dedo tembloroso. «Mátenla», chilló. «Ella muere primero». Un soldado cenizaflor, un gigante con una cicatriz que le recorría el rostro, se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural, una hoja dentada apuntando a mi garganta. Jadeé, tropezando con mis faldas, mis talones atrapados en la piedra. Caí con fuerza, retrocediendo como un cangrejo, cerrando los ojos con fuerza mientras la hoja descendía. Esperé la mordedura del acero. Esperé el final. Nunca llegó. Un impacto masivo sacudió el suelo, haciendo vibrar mis dientes. Abrí los ojos para ver a Carlos de pie sobre mí, de espaldas, una muralla viviente de músculo y furia. Su espada ancha, que había descansado junto al trono, estaba ahora en su mano, desviando el golpe del soldado con una lluvia de chispas de metal chirriante. Con un rugido que sonaba más a lobo que a hombre, Carlos pateó al soldado en la placa del pecho. El metal se arrugó como papel, y el hombre salió volando por el salón, estrellándose contra un pilar de piedra. Carlos se giró hacia mí, sin aliento. Sus ojos brillaban dorados, el lobo totalmente presente en su mirada. Me agarró del brazo. Su agarre era doloroso, pero me ancló. «Ponte detrás de mí», ordenó. «El tratado», tartamudeé, señalando el desastre mojado en el suelo. «No hay tratado», gruñó Carlos, mirando hacia el salón donde sus hombres empujaban a la delegación cenizaflor hacia las puertas. «José, sal de mi fortaleza antes de que cuelgue tu cabeza en la puerta». José, rodeado por su guardia de élite, miró hacia atrás desde la gran entrada. Su compostura se había desvanecido, reemplazada por una promesa de violencia tan profunda que heló la sangre. «Te has ganado una espina débil, tal vez menos», escupió José. «Cuando regrese, reduciré este castillo a cenizas. Y tú», señaló con un dedo enguantado a María, que se encogía detrás de la capa del rey, asomándose por los pliegues de su capa de terciopelo. «Te arrancaré la piel de los huesos lentamente. Te haré rogar por la muerte». Con una maldición final, la delegación cenizaflor se retiró hacia la tormenta. Las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de ellos. El silencio que siguió a la partida del enemigo fue más pesado que la propia lucha. El gran salón era un desastre. Sillas volcadas como esqueletos, vino derramado que se parecía demasiado a sangre acumulada en el suelo, y el pesado pergamino del tratado yacía arrugado en un charco de agua cerca del hogar. La tinta corrida, la mentira disolviéndose. Carlos se quedó de pie en el centro de la ruina, su pecho agitado. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás la fría realidad de su situación. Acababa de reiniciar una guerra que no podía ganar. Había cambiado la esclavitud por la aniquilación. Se giró lentamente para mirarme. Yo me pegaba a un pilar de piedra, tratando de desaparecer de nuevo, de ser parte de la arquitectura. Mi cabello se había soltado de mi gorra, ondas oscuras enmarcando un rostro pálido en forma de corazón. Mis grandes ojos estaban abiertos, asimilando la destrucción que había causado. Olía a lluvia, a papel viejo y a terror, pero debajo de eso había un aroma, algo floral, algo como jazmín nocturno que tiró de los sentidos de Carlos. «Todos fuera», ordenó Carlos, su voz baja. «Señor, la seguridad», comenzó el general Miguel, saltando una silla rota. «Necesitamos asegurar el perímetro». «¡Fuera!»,
rugió Carlos. El lobo estaba cerca de la superficie, agitado y salvaje, paseando dentro de su mente. Aseguren los muros, salgan del salón ahora. El salón se vació rápidamente. Los sirvientes huyeron como ratones. Los guardias tomaron posiciones fuera de las pesadas puertas dobles, lanzando miradas curiosas a la camarera antes de que la madera se cerrara de golpe. Carlos y yo estábamos solos. Él se acercó a mí. Me obligué a mantenerme firme, aunque cada instinto me gritaba que corriera. Era enorme, irradiando calor y poder. El aura alfa era asfixiante, una manta pesada que dificultaba la respiración. Se detuvo a un pie de mí. Extendió la mano y me encogí, cerrando los ojos. Hizo una pausa, su mano flotando en el aire. Su expresión era indescifrable. Pasó de largo, buscando una jarra de agua en una mesa auxiliar. Bebió profundamente, el agua derramándose por su barbilla antes de limpiarse la boca con el dorso de la mano. ¿Quién eres?, preguntó. Su voz ya no estaba enfadada, estaba cansada, sospechosa, intensa. María Hardwick, Su Majestad. Hardwick. Él probó el nombre, haciéndolo rodar en su boca como una piedra. Una casa noble menor despojada de sus títulos hace 10 años por malversación. Deshonrada. El crimen de mi padre, susurré, mirando mis zapatos desgastados, no el mío ni el de mi abuela. ¿Y trabajas en mis cocinas? Yo necesitaba comer, señor. Las bibliotecas me fueron cerradas después del juicio. Carlos se alejó de mí, pasándose una mano por su cabello oscuro y húmedo por el sudor. Parecía un animal enjaulado. Lees Balico antiguo con la suficiente fluidez como para detectar una trampa dialéctica que mi propio consejo legal, hombres pagados con oro y tierras, pasó por alto por completo. Mi abuela insistió en que aprendiera. Ella era la archivista. Decía que el lenguaje es la única arma que no pueden confiscar en la frontera. Me hizo transcribir los viejos tratados hasta que me sangraban los dedos. Carlos dejó de pasear. Miró el tratado arrugado en el suelo. Salvaste mi línea de sangre, María Hardwick. Salvaste a mis futuros hijos. Volvió su mirada ardiente hacia mí. También es probable que nos hayas condenado a todos a morir quemados en una semana. José no perdonará esta humillación. Yo, lo siento, Su Majestad, debería haberle dejado firmar. Carlos se rió, una risa oscura y sin humor que retumbó en su pecho. Volvió a acortar la distancia entre nosotros, invadiendo mi espacio. Me levantó la barbilla con un dedo áspero, obligándome a mirar sus ojos tormentosos. No, dijo suavemente. Nunca te disculpes por la verdad. Prefiero morir luchando en los muros que vender a mis hijos no nacidos a esa serpiente. Su pulgar rozó mi mandíbula. El contacto envió una descarga de electricidad a través de mí que me debilitó las rodillas. No era miedo esta vez, era otra cosa. Una atracción magnética y antigua que se enterraba profundamente en mi médula. Carlos pareció sentirlo también. Sus pupilas se dilataron, el anillo dorado alrededor de sus iris brillando con más fuerza. Sus fosas nasales se ensancharon, aspirando mi aroma. Por un momento, la guerra no existió. Solo estaba el calor de su mano y el olor a lluvia y pino. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Se dio la vuelta, poniendo distancia entre nosotros. Pero esto crea un problema, dijo Carlos, su voz volviéndose seria, levantando un muro entre nosotros. José conoce tu cara, te ha marcado. Si abandonas esta fortaleza, sus asesinos te encontrarán antes de que salga el sol. Te usará de ejemplo. No tengo a dónde ir, admití, mi voz temblorosa. Mis aposentos están en el ala de los sirvientes. Ya no.
Carlos se dirigió al estrado y recogió una pesada llave de hierro de un compartimento oculto en el brazo del trono. Era antigua, oxidada y pulsaba con una energía débil. Me la lanzó, la atrapé torpemente contra mi pecho. Desde este momento ya no eres una camarera, declaró Carlos. Eres la escriba real. Te quedarás en el ala este, cerca de mis aposentos. Mis ojos se abrieron de par en par. Señor, el escándalo. Una omega en el ala real sin chaperona. La corte me destrozará. Que hablen, espetó Carlos. No necesito su aprobación. Necesito nuestra supervivencia. Necesito ojos que puedan ver lo que yo no puedo. Necesito a alguien que entienda el lenguaje del enemigo mejor que ellos. José no escribió ese tratado solo. Usó leyes antiguas. Eso significa que podría haber contraleyes antiguas, lagunas, precedentes olvidados por el tiempo. Se movió hacia la ventana, observando las luces que se retiraban del carruaje ceniza flor desaparecer en la noche empapada de lluvia. Encontraste la trampa, María, dijo Carlos, de espaldas a mí. Ahora encuéntrame el arma para destruirlo. Revisa los archivos. Encuéntrame una manera de ganar una guerra sin un ejército, porque no podemos ganar en el campo de batalla. A ver, tengo que detenerme un momento aquí. Todo esto, esta situación con el rey, con José, era totalmente absurda. Quiero decir, piénselo bien. Un rey ancestral que de repente confía su destino a una camarera demacrada que, además, es hija de un traidor, en un castillo al borde de la aniquilación. En mi pueblo, en mi aldea de las montañas, habríamos dicho, este hombre está completamente loco. Pero quizás, y solo quizás, era precisamente eso lo que lo hacía posible. Demasiado irreal para ser un engaño, ¿verdad? Como si la verdad solo pudiera esconderse en la locura. Y yo, que siempre había buscado la lógica en los tomos, me encontraba en medio del más grande disparate de todos. Pero el miedo y la adrenalina te empujan a lugares que nunca imaginarías. En fin, volvamos a la historia, o a lo que mi mente ha reconstruido de ella. Aferré la pesada llave de hierro. Miré la ancha espalda del rey, el hombre que se había interpuesto entre una espada y yo, el hombre cuyo toque todavía hormigueaba en mi piel. Sentí una lealtad feroz y repentina que no tenía nada que ver con el deber. ¿Y si fracaso?, pregunté suavemente. Carlos se giró, su silueta enmarcada por los relámpagos que destellaban afuera, proyectándolo como un oscuro vengador. Entonces moriremos juntos. Antes de que pudiera responder, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. Rocío de la Casa Espina, la hermana menor del rey, irrumpió. Era un torbellino de furia, su cabello mojado por la lluvia, una ballesta todavía en su mano. Su armadura estaba salpicada de barro. «¡Carlos!», gritó, ignorando el protocolo. «El perímetro ha sido violado en el muro este, pero eso no es lo peor. Tenemos una espía. Llevamos meses con una». Carlos se puso rígido. «Explica». Rocío avanzó, sus ojos escaneando la habitación hasta que se posaron en mí, su expresión torcida en un gruñido. Me señaló con un dedo enguantado. «Revisé los registros de comunicación de las palomas interceptadas», dijo Rocío, su voz goteando veneno. «La familia Hardwick no solo perdió sus títulos por malversación. Fueron despojados porque tu padre, María, enviaba mensajes codificados al sur, vendiendo nuestras rutas de patrulla». La cabeza de Carlos se giró. La dulzura había desaparecido. El protector se desvaneció, reemplazado por el verdugo. El oro en sus ojos se enfrió hasta convertirse en un ámbar duro. «¿Es cierto?», exigió, dando un paso hacia mí, el lobo emergiendo en su gruñido. «¿Eres hija de tu padre?».
Retrocedí hasta que mi espalda chocó con el frío pilar de piedra. «¡Mi padre era un traidor!», grité, aferrando la llave como un escudo. «Pero yo no. Acabo de salvarte. ¿Por qué iba a detener el tratado si trabajara para ellos?» «¿O detuviste la firma porque el tratado no era lo suficientemente punitivo?», escupió Rocío acercándose. «Tal vez querías que luchara para que lo mataran, dejando el trono vacío. Tal vez esto es un doble juego». Carlos me miró fijamente. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante. La conexión que habíamos sentido momentos antes se retorció en un nudo irregular y doloroso. Miró la llave en mi mano, la llave de los secretos de su reino, y luego a mi rostro aterrorizado. No podía permitirse el lujo de la confianza. No ahora. «Llévenla a la torre», dijo Carlos, su voz desprovista de emoción. «Encerradla en los altos archivos. Vigilad la puerta». «Señor, por favor», supliqué mientras Rocío me agarraba bruscamente del brazo. «Soy inocente. Tienes hasta el amanecer para encontrar algo útil, María», dijo Carlos, dándome la espalda una vez más, mirando al fuego. «Demuestra tu lealtad con tinta, o sangrarás como tu padre». Mientras Rocío me arrastraba, miré hacia atrás por última vez. El rey estaba solo en los escombros de su salón. Un soberano de cenizas, atrapado entre una guerra que no podía ganar y una mujer en la que quería confiar, pero no se atrevía. La pesada puerta se cerró de golpe, cortando la conexión, dejándome en la oscuridad con solo una llave y una esperanza desesperada. Los altos archivos de la Fortaleza de la Espina no eran simplemente una biblioteca. Eran una tumba de conocimiento, fría e indiferente a los vivos. Situada en el chapitel más alto del ala este, la habitación era un círculo cavernoso de piedra, revestido desde el suelo hasta el techo abovedado con estanterías que gemían bajo el peso de pergaminos podridos e historias encuadernadas en cuero. Un escalofrío me recorrió. El frío húmedo de la tormenta se filtraba a través de la fina tela de mi uniforme de camarera. La pesada puerta de hierro se había cerrado de golpe hacía horas, sellándome con el polvo de los siglos y los fantasmas de mi pasado. Tenía hasta el amanecer. A veces, mientras las horas pasaban en aquella oscuridad húmeda, con la mente más fría, recuerdo las historias que mi abuela me contaba. Ella siempre decía que los libros, aunque quietos, guardaban una vida que ningún rey o guerrero podía doblegar. No eran solo papel y tinta, eran el susurro de voces antiguas, de ideas, de verdades. Recordaba una tarde en el jardín de la casa de mi infancia, con mi abuela sentada bajo el viejo olivo, recitando fragmentos de Balico. Su voz era como una melodía extraña, llena de resonancia. La fortaleza es más fuerte no por sus muros, sino por las historias que guarda, María, me había dicho. Y la historia más importante es la que se olvida, la que solo unos pocos pueden leer. Ahora, rodeada de estas historias olvidadas, esa frase resonaba con una nueva y escalofriante verdad. Todo este conocimiento era la verdadera fortaleza, una que estaba a punto de perecer. «Piensa», me susurré, mi aliento empañando la luz de la linterna. «La abuela no solo te enseñó el idioma, te enseñó la lógica». Me moví hacia la mesa de lectura central, apartando una capa de mugre. La llave que Carlos me había dado, la cosa de hierro oxidado que pulsaba con calor, se asentaba en la mesa como un juicio. Comencé con el códice del Tercer Concilio, la era que el lenguaje del tratado imitaba. Saqué tomos pesados, tosiendo mientras nubes de polvo se elevaban como espectros. Mis dedos, aún temblorosos por la adrenalina en el gran salón, trazaban líneas de tinta descolorida. Derechos de custodia del Cordis Souverain.
Deudas de sangre. Las horas se fueron escurriendo. La cera de la vela goteaba sobre la mesa, marcando el paso del tiempo como un reloj que se derretía lentamente. Afuera, el viento aullaba, sonando demasiado como los lobos ceniza flor, acechando el perímetro. Encontré mucha información sobre la cesión de tierras, pero nada que invalidara la cláusula de custodia que había impedido que Carlos firmara. La desesperación comenzó a arañarme la garganta. Rocío tenía razón. Tal vez yo solo era la hija de un traidor, destinada a morir por un error. Me dejé caer contra una estantería, la cabeza entre las manos. Lo siento, padre, sollocé suavemente. Lo intenté. Mi codo golpeó una sección suelta de la estantería. Un golpe hueco resonó. Me quedé helada. Volví a golpear la madera. Hueco. Mi corazón latía con fuerza. Palpé la parte inferior de la estantería. Mis dedos rozaron un pestillo escondido en la talla de la boca de una gárgola. Con un clic agudo, un panel falso se abrió. Dentro había un solo libro delgado encuadernado en piel de lobo plateada, intocado por el polvo. El título no estaba en ningún idioma, sino en una serie de fases lunares. Lo abrí. La caligrafía en el interior era irregular, frenética. No era un texto legal, era un diario, y reconocí la letra de inmediato. Era de mi abuela. Día 4, año de la helada roja, leí en voz alta. Mi voz temblaba. El rey no lo sabe. No puede saberlo. El corazón soberano no es solo un término legal. Es una maldición impuesta a la línea de sangre de la espina por el primer ceniza flor. Una maldición que une al heredero con quien posee el contrato. Se me heló la sangre. El tratado no era solo un documento legal, era un hechizo ritual. Si Carlos lo hubiera firmado, no solo habría cedido la custodia, habría vinculado místicamente las almas de sus hijos a José. Pero mientras pasaba las páginas, escaneando frenéticamente el pergamino desesperado de mi abuela, encontré una nota al margen escrita con tinta roja. La maldición del corazón soberano se basa en el vacío de la matriarca. La línea de sangre es vulnerable solo cuando el alfa está solo. Si el alfa está unido no por la guerra, sino por el derecho de la gracia de la luna, la reclamación externa queda anulada. La tierra protege la diad. Volví a leer la línea hasta que las palabras se volvieron borrosas. La laguna no era una contraley. No era un tratado diferente. La laguna era un matrimonio. Si Carlos de la Espina estaba casado, específicamente si estaba unido por el antiguo derecho de la gracia de la luna, antes de firmar cualquier rendición, la cláusula de custodia se volvería nula y sin efecto. El corazón soberano pertenecería a la madre de la línea, no al conquistador. Pero el derecho requería un tipo específico de pareja. El texto especificaba: uno de baja condición, pero de alta sangre, una omega del hogar, no unida y pura de corazón. Me miré en el reflejo de la ventana oscura. Una camarera, la hija de un traidor, una omega. La luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Pasos pesados resonaron en las escaleras de caracol afuera. La cerradura giró. Había encontrado el arma, pero para usarla tendría que apuntármela a mí misma. ¿Qué habríais hecho vosotros? Poner vuestra propia vida, vuestro honor, todo, en manos de un hombre que apenas os conoce, que es vuestro rey, pero a quien no podéis sino admirar con una mezcla de miedo y una extraña conexión. La pesada puerta de hierro de los archivos gimió cuando Carlos la abrió. La habitación estaba tenue, iluminada solo por las últimas brasas del hogar y unas pocas velas parpadeantes. El aire estaba espeso con polvo y el olor a magia antigua. Yo estaba sentada en la mesa central, rodeada de pilas de libros abiertos. Mi cabeza descansaba sobre mis brazos, mi respiración superficial. Parecía exhausta,
Mi gorra había desaparecido. Mi cabello oscuro se derramaba sobre el libro encuadernado en plata bajo mi mejilla. Carlos cerró la puerta suavemente, bloqueando el mundo. Se acercó a mí lentamente, tratando de aquietar el latido de su lobo. De cerca, parecía frágil. Mis pestañas eran largas contra mis mejillas pálidas, y mis manos estaban manchadas de tinta. Extendió la mano, dudoso de despertarme, pero antes de que pudiera tocar mi hombro, mis ojos se abrieron de golpe. Jadeé retrocediendo, golpeando una pila de pergaminos al suelo. Cuando vi que era él, me llevé la mano al corazón. Su Majestad, respiré. Yo debo haberme quedado dormida. Es el amanecer, María, dijo Carlos, su voz baja. Se quedó al otro lado de la mesa, usándola como barrera. Si se acercaba demasiado, no estaba seguro de poder mantener la distancia requerida de un rey. ¿Lo tienes o te envío al patíbulo del verdugo? Era una pregunta cruel, pero necesitaba saber si yo era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que se avecinaba. Me puse de pie, no me inmuté. Tomé el libro de plata, el diario, y se lo ofrecí como un escudo. No hay contraley, dije con firmeza. El tratado que escribió José es hermético. Usó el pacto de sangre de la primera era. No es solo tinta, señor, es magia de sangre. Si lo firma, une su alma. La mandíbula de Carlos se apretó. Entonces no puedo firmar, lo que significa que luchamos y morimos. No, dije. Di un paso alrededor de la mesa, invadiendo su espacio. El pacto tiene una condición. Se basa en el vacío de la matriarca. Solo funciona si el rey Alfa se encuentra solo como único guardián de la línea. Carlos frunció el ceño. Habla claramente. La cláusula de custodia es nula si el rey está unido, expliqué, mi voz ganando confianza. Si está casado por el derecho de la gracia de la luna, los derechos de sus herederos pertenecen a la madre de la línea, no al Estado. La tierra protege la diad. El tratado de José se convierte en un pedazo de papel sin vínculo mágico. Carlos me miró fijamente. El silencio se hizo pesado y cargado. Matrimonio, repitió. ¿Quieres que me case para anular un contrato? No solo casado, corregí. El derecho es específico. Debe ser una omega. Una de baja condición, pero de alta sangre, alguien no unido. Carlos soltó una carcajada áspera. Laura Ceniza Flor acababa de ofrecerme su mano en las almenas. Pero ella es una alfa y ciertamente no es de baja condición. No puede ser una noble, insistí. La magia requiere humildad, equilibrio. Carlos me miró de verdad. Vio las manchas de tinta en mis dedos, la inteligencia en mis ojos, la desafiante postura de mi cuerpo. Recordó la chispa cuando me tocó en el gran salón. La forma en que su lobo se calmó instantáneamente en mi presencia. Baja condición, murmuró Carlos, dando un paso hacia mí. Alta sangre. Mi respiración se detuvo. Di un paso atrás, golpeando el borde de la mesa. Mi padre era un señor antes de la desgracia. Tengo la línea de sangre, y yo soy una camarera. Estás sugiriendo. Carlos se interrumpió, la comprensión golpeándolo. Estoy sugiriendo un engaño estratégico, dije rápidamente, mi rostro sonrojado. Un matrimonio en papel. El derecho es legalmente vinculante, pero no tiene que ser real de esa manera. Realizamos la ceremonia ante los testigos. Usted firma el tratado. José reclama a los herederos. Yo presento el certificado de matrimonio que prueba que el corazón soberano me pertenece. La cláusula se anula. José se va con sus derechos de madera, pero sus hijos están a salvo. ¿Y tú? Preguntó Carlos,
acercándose hasta que se cernía sobre mí. ¿Qué te pasa a ti, María? Te conviertes en la reina de un reino en guerra. José te marcará para la muerte aún más de lo que ya lo ha hecho. Ya me quiere muerta, susurré mirándolo. Al menos de esta manera, mi muerte significa algo. Puedo redimir el nombre de mi familia. Carlos extendió la mano y me tomó la mía. Su piel era áspera, callosa por la espada. La mía era suave, manchada con la tinta de su salvación. El derecho de la gracia de la luna no es solo papel, María, dijo Carlos, su voz un murmullo bajo que vibró en mi pecho. Es un vínculo de alma. No se puede fingir. Si hacemos esto, estamos unidos hasta la muerte. Mis ojos se abrieron de par en par. Vínculo de alma. Mi lobo te conocerá, dijo Carlos entrando en mi espacio personal. Bajó la cabeza, su nariz rozando la curva de mi cuello. Inhaló profundamente y me estremecí. Una ola de calor me invadió. Y el tuyo me conocerá a mí. No se puede fingir el vínculo, pequeña escriba. Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme a los ojos. El oro en sus iris se arremolinaba, fundido. José regresa al mediodía, dijo Carlos. ¿Tenemos 6 horas para encontrar una solución? Pregunté sin aliento. Para preparar una boda, corrigió Carlos. No me soltó la mano. Haremos esto, dijo Carlos, su voz endureciéndose en una orden. Pero que sepas esto, Maria Hardwick. Si me traicionas, si esto es una trampa, no es una trampa, juré, mi voz clara. Es una rendición, pero no a él. Carlos me miró fijamente durante un largo instante. Luego asintió. Ven, dijo, tirándome hacia la puerta. Tenemos que despertar al sumo sacerdote, y necesito encontrarte un vestido que no esté cubierto de salsa. Espera, me clavé los talones. Tu hermana Rocío, ella cree que soy una espía. No lo permitirá. Carlos se detuvo, su mano en el pestillo de hierro. Una sonrisa sombría apareció en sus labios. Rocío quiere salvar el reino, dijo. No le gustará, pero lo presenciará porque la alternativa es la extinción. Empujó la puerta, sacándome de la torre y llevándome al caos de la mañana. La tormenta había cesado, pero el cielo seguía gris como el hierro. Estábamos entrando en un tipo diferente de tormenta ahora, una de política, magia y un matrimonio que salvaría el norte o los destruiría a ambos desde dentro. La capilla de los dioses antiguos era una caverna de sombras e incienso ancestral bajo la fortaleza. Yo me encontraba ante el altar, envuelta en un pesado vestido de terciopelo, plateado de la bóveda real que olía a cedro y lavanda. Se sentía menos como un vestido y más como una armadura. «Quédate quieta», silbó Rocío, ajustando el pesado velo que cubría mi rostro. Rocío no podía creer lo que estaba pasando. Su furia era casi palpable. Recuerdo cómo me miró con desconfianza. Para ella yo era el enemigo, la traidora, la que había causado el caos. Ella veía mi presencia allí como una ofensa, una táctica desesperada de su hermano que, sin duda, llevaría a la ruina. Supongo que su perspectiva era que el rey estaba cegado y que yo era una manipuladora. Su amor por su hermano y su reino la impulsaban, y para ella, yo era el eslabón débil, el riesgo inaceptable. Una vez pronunciadas las palabras, eres suya, la manada lo sentirá, la tierra lo sentirá. No hay divorcio de la gracia de la luna. Hago esto por el norte, susurré, aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido, y Carlos entró. Se había quitado su armadura de batalla por la lana negra y la piel blanca del rey Alfa.
Llenó el pequeño espacio, desplazando el aire, su mirada quemando a través de mi velo para encontrar a la mujer que había debajo. ¿Estás lista?, preguntó, su voz un murmullo bajo que vibraba en las plantas de mis pies. Sí, Carlos, respondí, probando el nombre. Sabía a relámpago. El anciano sacerdote marchito se adelantó con una daga de obsidiana. Sangre para la línea de sangre, vida para la tierra. Trazó la hoja por la palma de Carlos, luego por la mía. Presionó nuestras manos sangrantes juntas, uniéndolas firmemente con una tira de seda blanca. Repetid el juramento de la Diad, ordenó el sacerdote. Los ojos gris tormenta de Carlos se fijaron en los míos. Yo, Carlos de la Casa Espina, te reclamo como mi ancla, mi escudo, mi corazón. Donde yo termino, tú empiezas. Mi respiración se detuvo. Yo, María de la Casa Hardwick, acepto la carga. Soy la raíz de tu montaña, el silencio de tu tormenta. Donde tú terminas, yo empiezo. La magia nos golpeó como un golpe físico. Cuando la última palabra salió de mis labios, una onda de choque de energía explotó a través de nuestras manos unidas. Mis rodillas flaquearon, pero Carlos me atrapó, tirándome contra su pecho. De repente no era solo María, era él. Sentí el peso aplastante de la corona, el hambre salvaje de su lobo y la esperanza desesperada que escondía detrás de muros de piedra. Y él me sintió a mí, el miedo, la determinación, el profundo pozo de soledad. Mía, gruñó la voz alfa en mi cabeza. Tuyo, respondí instintivamente. Está hecho, susurró el sacerdote. La seda que unía nuestras manos se había desintegrado, dejando atrás débiles cicatrices plateadas en nuestras palmas que brillaban con una tenue luminiscencia. El sol está alto, anunció Rocío desde las sombras, su voz tensa. José está en las puertas. Carlos retrocedió, pero la conexión permaneció, un lazo tenso e invisible entre nosotros. Dejó caer la mano a la empuñadura de su espada, sus ojos duros. Que venga, dijo Carlos. Espera una rendición. Le daremos una guerra. El gran salón había sido limpiado a toda prisa, pero el olor a violencia persistía. Los muebles rotos habían sido retirados, el vino restregado, pero la tensión era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Carlos estaba sentado en el trono de obsidiana, su rostro una máscara de piedra. Estaba solo en el estrado. Yo estaba escondida detrás de los pesados tapices de terciopelo a la izquierda, aferrando el diario encuadernado en plata a mi pecho. Las puertas se abrieron de golpe. José Cenizaflor entró con aire victorioso. Se había cambiado a túnicas frescas de carmesí y oro, y sus guardias brillaban. Ana Cenizaflor caminaba a su lado, una sonrisa de suficiencia pegada en su rostro. Mediodía, Carlos, anunció José, su voz resonando en el salón. Veo que no has quemado el castillo. Sabio, he considerado tus términos, dijo Carlos, su voz monótona, y acepto la necesidad de paz. José se rió, un sonido de puro triunfo. Finalmente, el lobo aprende a sanar. Chasqueó los dedos y un escriba se apresuró a entregar una copia fresca del tratado. Firma, Carlos, y acabemos con esto. José colocó el pergamino sobre la mesa. Le ofreció a Carlos una pluma nueva. Carlos se puso de pie. Bajó los escalones del estrado, moviéndose con la gracia de un depredador. Tomó la pluma. Miró a José, luego al tratado. Firmó. Yo, mirando a través de una rendija en la tela, sentí el rasguño de la pluma en mi propia alma. Excelente, ronroneó José, arrebatando el documento antes de que la tinta se secara. Escaneó la firma,
sus ojos brillando. El norte es mío, las minas, la madera y el corazón soberano. José se giró hacia sus guardias. Vayan al ala de la guardería real. Aseguren el futuro. Si la reina no está embarazada, tomaremos garantías. No es necesario que sus guardias vayan a ninguna parte, dijo Carlos con calma. José se detuvo. ¿Y eso por qué? Porque el corazón soberano no te pertenece, dijo Carlos. Lee la cláusula de nuevo, José. La custodia se transfiere al reclamante a menos que la línea esté asegurada por el derecho de la diad, en cuyo caso el corazón permanece con la madre. El rostro de José se ensombreció. Estás soltero, Carlos. No tienes reina. No tienes madre de la línea. No la tenía en el desayuno, concedió Carlos, pero las cosas cambian. Giró ligeramente la cabeza hacia el tapiz. María. Salí. El silencio en el salón fue absoluto. Caminé hacia la luz, el terciopelo plateado del antiguo vestido brillando como la luz de la luna líquida. Mantuve la cabeza en alto a pesar del terror que latía en mis venas. Sentí la fuerza de Carlos fluyendo hacia mí a través del vínculo, fortaleciendo mi columna vertebral. Tú, silbó José, sus ojos entrecerrándose. La camarera, la espía. La reina, corregí, mi voz resonando clara. Llegué a la mesa y golpeé el certificado de matrimonio, apresuradamente escrito por el sumo sacerdote y sellado con el sello real, sobre la madera junto al tratado. Nos casamos por el derecho de la gracia de la luna hace una hora, declaré. El rey está unido, la diad está formada, el corazón soberano me pertenece. José agarró el certificado de matrimonio. Sus manos temblaron de rabia mientras leía los nombres. Carlos de la Espina, María Hardwick. Esto es un truco, chilló Ana, dando un paso adelante. Un fraude. Una criada de cocina no puede ser reina. Revisen las firmas, gruñó Carlos, poniéndose a mi lado. Revisen el sello, y si dudan de la magia... Levantó la mano, levanté la mía. Mantuvimos nuestras palmas extendidas. Las cicatrices plateadas del ritual de sangre brillaban con una luz suave e innegable. Los soldados ceniza flor jadearon, dando un paso atrás. Incluso ellos sabían lo que significaba esa luz, el favor de los dioses antiguos. José miró de la cicatriz al rostro de Carlos, su compostura destrozada. La trampa se había cerrado sobre sus dedos. Tenía los derechos de la madera. Sí, tenía las minas, pero había perdido el premio. Había perdido la línea de sangre. El norte seguiría vivo. ¿Crees que eres listo?, susurró José. Su voz temblaba de furia. ¿Crees que un pedazo de papel y un vestido robado pueden detenerme? El tratado está firmado, dijo Carlos con frialdad. Viólalo y violas las leyes del concilio. Todos los reinos se volverán contra ti. José miró el tratado en su mano. Luego me miró a mí. El odio en sus ojos era un peso físico. ¡Al diablo con el concilio!, gritó José, desenvainando su espada. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a ambos! Si no hay padres, no hay laguna. El salón estalló. ¡Traición!, rugió el general Miguel, desenvainando su hoja mientras la guardia de la espina avanzaba. Pero la élite ceniza flor estaba más cerca. 3 de ellos se abalanzaron sobre el rey y la reina. ¡María, atrás!, gritó Carlos, empujándome detrás de él mientras paraba un golpe pesado de una espada ancha. El choque del acero lanzó chispas al aire. ¡No!, grité. No retrocedí. No podía. El vínculo me gritaba. Sentí un dolor agudo en mi lado izquierdo. No el mío, sino el punto ciego de Carlos. ¡Izquierda! Proyecté el pensamiento con todas mis fuerzas. Carlos no lo cuestionó. Giró a su izquierda,
agachándose justo cuando una daga silbaba por el espacio donde había estado su cuello. Le clavó el codo en la cara al atacante, oyendo el crujido de los huesos. Era un caos. Los guardias ceniza flor estaban superados en número, pero eran asesinos de élite. Ana gritaba órdenes, su daga brillando mientras se enfrentaba a Rocío cerca del hogar. José no luchaba contra los guardias. Venía por mí. Se movía entre la refriega como una serpiente, sus ojos fijos en mí. Carlos estaba ocupado con dos infantes pesados. Lo arruinaste todo, gruñó José, lanzándose sobre mí con su estoque. Tropecé hacia atrás, enganchando mi talón en el dobladillo del pesado vestido de terciopelo. Caí con fuerza. José levantó la hoja para el golpe mortal. Muere, ratoncita. Levanté la mano, no para bloquear, sino en un gesto desesperado de desafío. ¡Carlos! El grito no fue un sonido. Fue puro pánico psíquico. Al otro lado de la habitación, Carlos rugió, un sonido que hizo temblar las ventanas. No solo escuchó mi miedo, sintió la hoja descendiendo sobre su propio corazón. Sus ojos brillaron con una luz dorada cegadora. No se dio la vuelta para correr hacia mí. Lanzó su espada. La enorme espada ancha giró por el aire, un borrón de acero. Golpeó la hoja de José justo cuando descendía, destrozando el estoque en fragmentos de metal. José retrocedió, aturdido por la fuerza del impacto. Carlos estaba allí un segundo después. No necesitaba un arma. Tacleó a José, estrellándolo contra el suelo de piedra. El impacto sacudió el estrado. Las manos de Carlos estaban alrededor del cuello de José. El lobo tenía el control total ahora. Quería desgarrar. Quería matar. ¡Carlos, para! La voz cortó la niebla roja. Era yo. Estaba de pie sobre él, con la mano en su hombro. Si lo matas, rompes el tratado, dije, mi voz temblorosa pero firme. Nos convertimos en los quebrantadores del juramento. Perdemos la superioridad moral. El concilio nos destruirá. Carlos se congeló, sus garras se hundían en la piel de José, sacando gotas de sangre. José jadeaba, su rostro se volvía púrpura, sus ojos muy abiertos por el terror. Carlos me miró, sintió mi calma lavando su rabia, enfriando la lava en sus venas. Yo tenía razón, yo era la lógica de su furia. Mi ancla, susurró. Soltó a José, empujándolo con disgusto. José retrocedió, tosiendo y vomitando, agarrándose la garganta. Fuera, dijo Carlos, su voz helada. Lleva a tu ejército, llevas tus contratos de madera y vete. Si veo un estandarte ceniza flor, a menos de 10 millas de esta fortaleza al atardecer, te cazaré, y no pararé hasta que toda tu casa sea polvo. José miró al rey, luego a la reina que estaba a su lado, mi mano descansando en su hombro, nuestro vínculo visible en la forma en que nos movíamos y respirábamos como uno. Se puso de pie, humillado, derrotado no por un ejército, sino por una camarera y una tecnicalidad. Esto no ha terminado, Espina, roncó José. El invierno es largo. Que venga, dije, dando un paso adelante. Nosotros tenemos el fuego. José hizo una señal a sus hombres restantes. Retrocedieron del salón, arrastrando a sus heridos, dejando un rastro de sangre y orgullo destrozado. Cuando las puertas se cerraron de golpe por última vez, la adrenalina se agotó. Carlos se giró hacia mí. Vio la mancha de tinta en mis dedos, la mancha de suciedad en mi mejilla, el fuego en mis ojos. No vio a una camarera. No vio a la hija de un traidor. Se arrodilló sobre una rodilla. El salón quedó en silencio. Los guardias, los nobles, Rocío, todos observaron. Salvaste mi vida, dijo Carlos suavemente. Salvaste mi legado. Hice mi deber, susurré,
las lágrimas finalmente derramándose. No, dijo Carlos. Me tomó la mano, la que tenía la cicatriz plateada, y la besó. Reinaste, larga vida a la reina. Larga vida a la reina, gritó Rocío, levantando su espada. El grito fue retomado por los guardias, por los sirvientes, por las propias piedras de la fortaleza. Larga vida a la reina, larga vida al rey. La guerra no había terminado, pero la batalla se había ganado. ¿Y hoy qué? Han pasado unos meses desde aquel día en que todo cambió. El norte sigue siendo un lugar difícil, pero al menos respiramos. A veces, cuando Carlos me mira con esa intensidad, aún siento el miedo de ser indigna, la duda de si mi pasado, el de mi padre, nos perseguirá. Hay días en que me pregunto si todo fue un sueño febril, un ardid de la desesperación. ¿Realmente hicimos lo correcto? La verdad es que no lo sé con certeza. No hay un felices para siempre escrito en los viejos tomos que tanto amo. Hay días buenos y días malos, batallas que se ganan y otras que aún no han comenzado. El vínculo con Carlos es real, una fuerza inquebrantable, pero también es una carga, una responsabilidad enorme que recae sobre mis hombros pequeños. Supongo que la vida es así, ¿verdad? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero al menos ahora es nuestra y la estamos escribiendo juntos, página a página.